La Parcela investiga y comparte. En estas entrevistas y cápsulas te compartimos parte de lo que investigan las y los estudiantes del laboratorio La Parcela. Estamos aquí en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, y vamos a platicar con otra de las estudiantes de nuestro laboratorio aquí en La Parcela. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, pues cuéntanos cómo te llamas y qué es lo que estás desarrollando en tu proyecto actualmente. Bueno, me llamo Diana Elizabeth, soy estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas aquí en la UNAM. Y bueno, mi proyecto está enfocado en analizar la relación entre la disponibilidad de agua en el suelo y la complejidad estructural de la vegetación y la eficiencia de uso de agua en las plantas. Y todo esto en un paisaje en los valles centrales de Oaxaca, que bueno, es una zona, digamos, bastante compleja y rica. Ah, muy bien. Oye, y entonces, ¿qué es lo que te motivó a plantearte este proyecto? Pues yo tenía el interés de entender o de analizar cuál era la influencia de ciertas partes del ciclo hidrológico en algunas dinámicas o mecanismos tanto sociales, pero también a nivel ecosistémico. Y bueno, decidimos como aplicar estas preguntas o estas dudas en la región de los valles centrales porque pues en el laboratorio ya se contaba con investigaciones previas, no precisamente de todo el aspecto que incluía o relacionado con el agua, pero sí de otras dinámicas tanto sociales como ecológicas que me sirven a mí como base para pues justo poder indagar de cómo influencia pues esta parte del ciclo hidrológico, ¿no? La disponibilidad del agua en el suelo. Bien, muy interesante. Pues cuéntanos cómo es que lo vas a estudiar. Bueno, como mi interés principal era, pues sí, entender qué estaba pasando con la disponibilidad del agua en el suelo en valles centrales, pues decidimos como estudiar eso a través de su relación con la complejidad estructural de la vegetación, que es básicamente la estructura tridimensional de la vegetación, ¿no? Entonces, digamos que pues para eso conceptualmente pues estamos como integrando distintos conceptos desde la ecohidrología, pero también con la ecología más clásica quizá y la ecología del paisaje, ¿no? Y el interés en esta propiedad de los ecosistemas en particular es que, pues bueno, sabemos que los distintos tipos de vegetación pues tienen distintas estructuras tridimensionales, ¿no? Y en realidad se ven completamente afectadas por el uso de suelo y también por el manejo que se le da, ¿no? Y en este sitio, en los valles centrales, pues hay muchísimo manejo del paisaje por, repito, toda la diversidad de actividades que se generan ahí, ¿no? Entonces tiene un impacto directo en la complejidad estructural de la vegetación. Y bueno, esta propiedad pues nos sirve también para entender y para cuantificar qué es lo que está pasando pues con el suelo, ¿no? Porque el tipo de vegetación que hay sobre ciertas zonas, ciertas áreas o ciertos sustratos, pues modifica las propiedades físico-químicas del suelo y eso pues hace que también se afecte la disponibilidad del agua en el suelo, ¿no? Entonces hay una interconexión muy fuerte y en realidad abordar el tema de la disponibilidad de agua en el suelo mediante esta otra variable, la complejidad estructural de la vegetación, pues es algo que al menos nosotros lo que hemos visto pues no se ha hecho, ¿no? Y otra cosa que también me gusta mucho, creo, de mi proyecto es que este concepto que estoy mencionando y menciona, el de complejidad estructural de la vegetación, se suele utilizar como de forma, pues no exclusiva, pero digamos como sobre todo en sistemas forestales, por ejemplo, bosques, ¿no? Pero este paisaje lo que tiene, al igual que muchos en México, es que pues no solo tiene, digamos, bosques o selvas o cosas así, sino que también tiene, por ejemplo, matorrales o básicamente sistemas no forestales, ¿no? También muchísimas áreas de cultivo. Entonces, pues es un reto, pero también es como un aporte muy importante entender qué está pasando con esta estructura tridimensional y cómo se relaciona con la disponibilidad de agua que hay en la zona. Ya, ya, ya. Y digamos en términos metodológicos, o sea,
cómo te estás aproximando al problema, es decir, estás yendo allá a campo a medir cosas o lo estás haciendo a través de de otros métodos. Cuéntanos un poquito, pues eso, cómo vas a responder esas preguntas que estás planteándote, porque suena, o sea, estás hablando de una escala de paisaje, ¿no? Y Sí. una escala de paisaje es grande. Uh-huh. Entonces uno se hace la pregunta de cómo va a medir todo eso. Sí, claro. Sí, imagino que si lo digo así sin dar más contexto, pues sí pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Y en realidad creo que ese fue el primer reto al que me tuve que enfrentar, ¿no? Como diseñar la metodología, ¿no? O cómo iba a estar midiendo todo lo que quería medir. Inicialmente, pues sí habíamos pensado en ir a campo y estar tomando muestras, pero nos dimos cuenta que, o sea, era quizá un poco inviable por la extensión del área y bueno, como en muchos casos por la cantidad de recursos económicos que eso implicaba y tiempo y logísticamente podría ser problemático, ¿no? Entonces optamos por algo que ahorita, pues, bueno, que en los últimos años ha tenido muchísimo desarrollo, que es la utilización de herramientas de percepción remota, específicamente de información satelital. Entonces, pues todo mi proyecto se está basando justo en eso, en utilizar distintas bases de datos, tanto a nivel internacional, por ejemplo, algunos mapas que ya había por ahí sobre disponibilidad de agua en el suelo, de distintas variables de la vegetación, del propio suelo, etc. Que repito, son de organizaciones internacionales, pero también información de nivel nacional, ¿no? Proporcionada por ejemplo, el INEGI. Entonces, pues eso, o sea, es como, se trata como de integrar toda esa información que está por todos lados, hacerla que hable como el mismo idioma, básicamente, y bueno, ver básicamente qué nos dicen los números, ¿no? O los análisis estadísticos que estoy aplicando. Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es el aporte de tu investigación, Diana? Bueno, creo que a nivel como más conceptual sí, a nivel conceptual, un aporte importante es como la integración de diferentes marcos teóricos que vienen desde la ecohidrología, la ecología del paisaje, pero también de la agroecología, por el tipo de sistema que estoy estudiando. Y también, como dije hace rato, tratar de que hablen como en el mismo idioma, ¿no? Que se entienda todo lo que estoy haciendo desde estas tres perspectivas. Y a nivel más, quizá más cuantificable o metodológico, no sé cómo decirlo, pues también hace un momento mencioné que cuando se analiza la complejidad estructural de la vegetación, se tiende a hacer en sistemas que son forestales, ¿no? De hecho, las herramientas la información que tenemos de los satélites que están enfocadas para caracterizar la complejidad estructural, pues están muy enfocadas a las características de los bosques, ¿no? Entonces, es un reto importante como aprender qué otro tipo de datos nos pueden hablar sobre la estructura en estos otros sistemas, ¿no? En particular, mi interés va muy dirigido a los sistemas agrícolas, ¿no? Que es algo que predomina mucho en los valles centrales, ¿no? Entonces, en realidad, pues no tenemos básicamente información, ¿no? Sobre las diferencias en estructura que hay pues en estos sistemas, ¿no? Comparándolos entre ellos o con los sistemas forestales, ¿no? Entonces, parte de lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Como desarrollar estas herramientas o medidas que me permitan pues poder comparar o hablar en general de la complejidad estructural de la vegetación, tanto en sistemas forestales como en sistemas no forestales, y bueno, eso vincularlo con la disponibilidad de agua en el suelo. Pues justamente quizás sería como del enfoque agroecológico, el aporte principal. Sí, sí, creo que es importante porque, bueno, muchas veces en muchos casos, repito, cuando se hablan a lo mejor de ciertos aspectos o propiedades del ecosistema o ecológicas, como que uno piensa en este tipo de, como, no sé cómo llamarle, como ecosistemas no manejados, ¿no? Como que uno piensa en un bosque en el que no hay tanta intervención humana, ¿no? Pero bueno, a la fecha sabemos que pues justo los sistemas agroecológicos pueden llegar a ser igual de biodiversos y bueno, representan, son muy importantes a nivel cultural, ¿no? Para las localidades que
pues que los manejan, ¿no? Entonces, pues sí, es importante integrarlo cuando se estudia cualquier cosa a nivel del paisaje. Y pues ya para terminar, pues cuéntanos, es un proyecto de doctorado. Sí. Y sabemos que son largos. Sí. Son largos y bueno, y tú estás en el proceso, ¿no? O sea, tú estás todavía en proceso de, pues, o sea, estás en el proceso de tu investigación, todavía no está terminada, todavía sigue afinándose en algunos aspectos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya en su momento cuando se haya finalizado, pues ya nos contarás los resultados, pero bueno, sabemos que hasta el momento todavía no lo terminas y pues nos gustaría saber ahorita en qué parte de tu investigación vas y qué es lo que falta. Bueno, ahorita ya estoy en la parte como, estoy como a mitad de los análisis estadísticos, ¿no? Como si lo tuviera que decir como en pocas palabras, ¿no? Todo esto que estoy explicando, pues es información que yo estoy extrayendo de los datos, ¿no? De muchos datos. Entonces estoy en la parte de, ya pasé por como esta gran curva de aprendizaje de saber cómo manejar esta cantidad enorme de datos de diferentes bases. Y bueno, que ellos me cuenten una historia, ¿no? Ahorita estoy en esa parte como de ir descubriendo qué historia me están contando. Estoy haciendo los análisis estadísticos y como encontrándole este sentido ecológico, ¿no? Estoy como en la parte de la interpretación y uniendo cabos, ¿no? O sea, ahorita como que sale mucho humo de mi cabeza de tanto usarla. Ok, muy bien. Pues bueno, pues entonces ya nos estarás contando en otro momento ya, cuando ya hayas realizado todos esos análisis y ya estén más concretos en tus resultados y todo, ya nos contarás qué encontraste. Sí, espero que sea pronto. Nos gustará mucho escucharlo. Gracias. Bueno, pues hasta aquí una plática más con una de las estudiantes del laboratorio. Pues nos vemos. Gracias, Diana. No hay de qué.